El calor húmedo de Chiapas envolvía todo como una manta espesa y viva. Eran los últimos días de junio de 2003, y la selva parecía respirar al ritmo de las cigarras que zumbaban sin descanso. Daniel y Mariana habían llegado la tarde anterior a Comitán, una ciudad tranquila y pintoresca al sureste del estado, famosa por su arquitectura colonial, su gente cálida y la cercanía a algunas de las maravillas naturales más impresionantes de México. Venían desde la Ciudad de México, escapando de la rutina y del estrés acumulado tras meses de trabajo. Ambos tenían 27 años. Él era ingeniero civil, meticuloso y reservado. Ella, diseñadora gráfica, soñadora y espontánea. Llevaban 3 años juntos y esta era su primera gran aventura como pareja. Habían planeado un recorrido por las cascadas de la región, con el Chiflón como el punto culminante de su itinerario. Esa mañana desayunaron en una fonda local. El olor a café de olla con canela, pan recién horneado y frijoles refritos les dio una bienvenida más cálida que cualquier folleto turístico. Mariana tomaba fotos de todo con su cámara digital, riendo cada vez que sorprendía a Daniel con una instantánea. «Esta va directo al portarretratos de mamá», bromeó ella, enseñándole la pantalla. Al mediodía tomaron un taxi colectivo hacia el ejido Tzimol. Desde ahí caminarían hasta la entrada del parque ecoturístico donde se encontraba el Chiflón. El trayecto les regaló vistas de campos de caña de azúcar, casas de adobe y niños corriendo descalzos tras una pelota. Mariana saludaba a todos. Daniel solo sonreía. El sendero hacia la cascada estaba bordeado por vegetación densa. Las raíces de los árboles se enredaban como serpientes sobre la tierra húmeda. El río San Vicente, de aguas turquesas, corría junto a ellos, ganando fuerza a medida que se acercaban a la caída de agua. Al llegar al primer mirador, la cascada parecía un velo blanco colgando del cielo. «Es más hermosa de lo que imaginaba», dijo Mariana, sin dejar de grabar con su cámara. Daniel se quedó en silencio, observando el rugido constante del agua. Había algo hipnótico en esa fuerza incesante, algo que le inquietaba, aunque no supo por qué. Mariana insistió en subir hasta el mirador más alto, conocido como el Ala de Ángel. La subida era empinada, y aunque no era larga, exigía buen estado físico. A mitad del ascenso, Daniel se detuvo a tomar aire. «¿Estás bien?», preguntó ella. Él asintió, pero en sus ojos había una sombra que ella no entendió. No sabían que alguien los observaba desde lejos, entre los árboles. La subida hacia el Ala de Ángel no solo ponía a prueba los músculos, sino también la confianza mutua. Mariana, siempre un paso adelante, alentaba a Daniel con una mezcla de ternura y desafío. Él, aunque cansado, no quería detenerse. Había algo en los ojos de ella cuando hablaba de alcanzar la cima, como si encontrar ese punto en lo alto fuera más que una meta turística. Era una promesa. Cuando finalmente llegaron, quedaron en silencio. Frente a ellos, la cascada caía, con una violencia hermosa, chocando contra las piedras con un estruendo que hacía temblar el aire. El vapor de agua formaba un arcoíris tenue que desaparecía y reaparecía con la luz del sol. A sus pies, la selva se extendía en una alfombra, verde y viva. «Te lo dije», susurró Mariana tomando su mano. Daniel le sonrió por primera vez en toda la subida. Sí, valió la pena. Se sentaron en una roca plana a contemplar el paisaje. Mariana sacó su libreta de dibujos y comenzó a esbozar. Daniel sacó su navaja multiusos y comenzó a tallar sus iniciales en la corteza de un árbol cercano. Era un gesto simple, casi infantil, pero cargado de intención. Fue entonces cuando escucharon un crujido detrás de ellos. Ambos voltearon al mismo tiempo, pero no vieron nada. Solo árboles, ramas y la sensación de que algo o alguien acababa de moverse. Daniel frunció el ceño.
Mariana, en cambio, se rió. Seguro fue un armadillo o un mono. Estamos en la selva, amor. Él no respondió. Guardó la navaja y miró de nuevo hacia el punto donde creyó ver una sombra. Luego volvió a sentarse junto a ella. Unos metros más abajo, tras una roca cubierta de musgo, unos ojos lo seguían en silencio. Eran de un hombre que conocía bien ese lugar. No vestía uniforme ni portaba insignias, pero su presencia tenía algo autoritario, contenido. Tomó nota de la hora y del rostro de ambos. Luego se alejó sin hacer ruido, como si supiera que ese encuentro casual marcaría el inicio de algo más grande. Al caer la tarde, Daniel y Mariana descendieron por el mismo sendero. En la entrada del parque, el guardabosques les recordó que el lugar cerraba a las 6. Ellos agradecieron con cortesía. ¿Vendrán mañana?, preguntó él. Mariana respondió con una sonrisa amplia. Tal vez. Depende del clima. Queremos explorar un poco más. Esa sería la última vez que alguien los vería juntos. La noche cayó con rapidez en la zona montañosa. En Comitán, la temperatura bajó lo suficiente como para que Mariana se envolviera en un suéter ligero mientras escribía en su diario, sentada en la pequeña terraza del hostal. Daniel, dentro de la habitación, revisaba su celular sin conexión, frustrado por la falta de señal. Habían elegido ese lugar precisamente por su aislamiento, pero en ese momento a él le habría gustado tener un poco de contacto con el exterior. ¿Sabías que esta zona tiene muchas leyendas?, dijo Mariana de repente, entrando. En Nian, el hostal me contaron sobre una cueva detrás de una de las caídas de agua. Dicen que ahí vivió un ermitaño, o que se escondían insurgentes o algo así. Daniel levantó la vista. ¿Quieres que vayamos? No. Solo me pareció curioso, aunque sí me da un poco de intriga. Él se acercó a ella, le acarició el cabello. No vayamos mañana. Mejor vamos a las lagunas de Montebello. Mariana lo miró con atención. ¿Por qué? ¿No te gustó el chiflón? Sí. Pero algo no me dio buena espina. Es demasiado solitario. Ella guardó silencio por un momento. Luego sonrió, como si quisiera quitarle peso al tema. Bueno, veamos cómo amanece. Si llueve, las lagunas estarán más turbias. Decidimos mañana, pero no hubo mañana para decidir. Al día siguiente no llegaron al desayuno. Tampoco salieron del hostal. La dueña asumió que habían salido temprano a explorar, como muchos turistas lo hacían. Pero cuando pasaron las horas y no hubo señales de su regreso, el personal empezó a inquietarse. Al anochecer, notificaron a la policía municipal. La habitación estaba ordenada. Sus mochilas seguían ahí, pero faltaban la cámara de Mariana y la navaja de Daniel. La cama estaba hecha, como si nadie la hubiera usado. No había señales de violencia, pero sí algo extraño. Una pequeña flor, silvestre, marchita, sobre la almohada. La búsqueda comenzó al día siguiente con voluntarios, policías locales y algunos guías del parque. Revisaron los senderos conocidos, las pozas del río, los miradores. No encontraron nada, ni rastros, ni huellas, ni pistas. El guardabosques que los había despedido apenas recordaba sus rostros. Dijo que era común que algunos turistas se fueran por su cuenta a explorar otras zonas. Solo una persona, un viejo campesino que vivía cerca del sendero, dijo haberlos visto caminar hacia un punto poco transitado del parque, donde la vegetación es más densa y los caminos desaparecen. Iban juntos, agarrados de la mano, afirmó, pero no volví a verlos regresar. La policía estatal tomó el caso con desgano, como uno más entre muchos en una región donde las desapariciones, aunque escasas entre turistas, no eran desconocidas. La versión oficial fue simple: posible accidente, caída desde altura o extravío en terreno agreste.
Sin embargo, lo que más desconcertaba a los familiares de Mariana y Daniel era la falta de pruebas. Ni una prenda, ni un objeto personal. Nada. Era como si se los hubiera tragado la selva. Los padres viajaron desde la Ciudad de México con esperanza, pero regresaron con más preguntas que respuestas. El padre de Mariana, abogado retirado, presionó a las autoridades con denuncias formales y notas en los medios capitalinos. Durante un par de semanas, el caso tuvo visibilidad nacional. Se ofreció una recompensa y se hicieron entrevistas con lugareños. Nada dio frutos. Pasaron los meses y, como sucede con casi todas las tragedias no resueltas, el caso fue cayendo en el olvido. Para el año siguiente, en 2004, el Parque El Chiflón había sido renovado. Nuevos senderos, barandales, señalización. Todo más seguro. Turistas seguían llegando, tomándose selfies donde alguna vez Mariana dibujó en silencio. Nadie hablaba ya de la pareja desaparecida, aunque los más viejos del lugar y algunos guías evitaban las caminatas fuera del sendero marcado. En el hostal donde se alojaron, el cuarto donde durmieron se mantenía sin huéspedes. Algunos empleados aseguraban que ahí pasaban cosas extrañas, ruidos por la noche, objetos que cambiaban de lugar, una sensación de frío repentino sin razón. La dueña no creía en supersticiones, pero por respeto decidió no volver a rentarlo. 9 años después, en 2012, un hombre solitario llegaría a ese mismo hostal. Se llamaba Julián Reyes. Tenía 41 años, una mochila de campaña, una cámara fotográfica antigua y una mirada que cargaba demasiadas ausencias. Nadie lo reconoció. Era su primera vez en Chiapas, aunque había escuchado sobre El Chiflón años atrás, cuando trabajaba como reportero gráfico en un periódico que cubrió la desaparición de Daniel y Mariana. Julián ya no trabajaba para ningún medio. Ahora fotografiaba paisajes, vendía algunas impresiones por encargo y vagaba de un estado a otro sin prisa ni rumbo fijo. Pero ese viaje no era casual. Había algo en el caso de la pareja que nunca lo dejó en paz. Y sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir por qué. Julián llegó al hostal una tarde de junio, justo cuando una tormenta eléctrica comenzaba a formarse en el horizonte. La dueña, una mujer de rostro sereno y cabello canoso recogido en trenza, lo recibió con cortesía. Él pidió una habitación individual por 3 noches y pagó en efectivo, sin dar muchos detalles. Al firmar el registro, su mano tembló ligeramente. Aquella noche, cenó en una pequeña cocina común, donde coincidió con un par de mochileros europeos. Intercambiaron algunas palabras, pero Julián se mantuvo al margen. Observaba más de lo que hablaba. Su atención se centró en los retratos antiguos que colgaban de una de las paredes, imágenes de la cascada a través del tiempo, y en particular una foto sepia de los primeros puentes rústicos que cruzaban el río San Vicente. Al día siguiente, la lluvia persistía, pero no impidió que Julián saliera con su cámara. Se dirigió directamente al parque ecoturístico. El camino, aunque asfaltado en gran parte, se volvía resbaloso con la humedad constante. Al llegar a la entrada, saludó con un gesto seco al joven encargado y comenzó a caminar solo. Durante el ascenso, recordó las fotos del caso archivadas en su memoria. Había estudiado cada ángulo, cada punto de referencia. No había sido parte oficial de la cobertura. Para entonces era solo un asistente de edición, pero algo de aquella historia se le había quedado pegado al alma. Quizá por eso, cuando sus superiores dejaron de hablar del caso, él siguió buscando. Llegó hasta el ala de Ángel, casi sin detenerse. La cascada estaba más poderosa que nunca debido a las lluvias recientes. El rugido del agua se sentía en el pecho. Se protegió la cámara con una funda impermeable y comenzó a tomar fotos desde distintos ángulos. Fue entonces cuando lo vio.
Un ligero cambio en la vegetación, una línea de musgo removida, algo apenas perceptible detrás de la cortina de agua. A un costado, donde la pared de roca formaba una pequeña concavidad natural, parecía haber una abertura oscura. Era difícil de distinguir con el agua cayendo en medio, pero estaba seguro de que no era parte del sendero turístico. Julián se acercó, movido por una mezcla de intuición y adrenalina. Cada paso lo empapaba más, pero no se detuvo. Al llegar, frente a la caída de agua, extendió la mano y palpó la roca. Detrás de la cortina líquida, sus dedos tocaron un hueco. Sin pensarlo demasiado, se deslizó dentro. El interior de la cavidad era estrecho, apenas lo suficiente para que un hombre adulto pudiera ponerse de pie. El ruido de la cascada amortiguaba todos los demás sonidos, generando una especie de aislamiento natural, como si estuviera dentro de una burbuja. Julián sacó una linterna pequeña de su mochila y la encendió. El haz de luz iluminó una superficie de piedra húmeda, con musgo adherido en manchas irregulares. Al avanzar unos pasos, notó algo que no cuadraba con la geología del lugar. Una estructura hecha por el hombre, parcialmente oculta por una lona vieja y descolorida. Era una especie de banco improvisado, armado con madera tratada, diferente de las ramas rústicas que solía ver en los campamentos. Encima había una caja metálica, oxidada por la humedad, cerrada con un candado viejo. El corazón de Julián comenzó a latir con más fuerza. Se arrodilló frente a la caja, tanteó el candado y lo forzó con una pequeña barra que llevaba siempre consigo. Con esfuerzo, lo rompió. Al abrir la tapa, un olor a encierro y óxido le golpeó el rostro. Dentro encontró varias cosas envueltas, en tela plástica, un cuaderno, una linterna rota, una bufanda que alguna vez debió ser roja y una cámara digital antigua. Su respiración se cortó al reconocer el modelo. Una Canon de principios de los 2000, exactamente como la que Mariana llevaba el día que desapareció. Tomó la cámara con manos temblorosas. La batería, por supuesto, estaba agotada, pero sabía que podía intentar recuperarla con equipo adecuado. Metió todo en su mochila con extremo cuidado, iluminó los rincones de la cavidad y notó algo más, una inscripción en la pared de piedra, escrita con carbón o ceniza. Decía: «No nos olviden, no fue un accidente». Las palabras lo paralizaron, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Salió de la cavidad de inmediato, ignorando la humedad que lo empapaba. Se alejó de la cascada sin mirar atrás. No quería que la emoción lo venciera ahí, ni que nadie más viera lo que había encontrado. Ya en el hostal, bajo la tenue luz de su habitación, colocó la cámara sobre la mesa y se quedó mirándola como si fuera un artefacto sagrado. Algo dentro de él le decía que había dado con la clave de una verdad que muchos habían decidido enterrar. La desaparición de Mariana y Daniel no fue un accidente, y él tenía en sus manos el primer hilo para desenredar ese misterio. Esa noche, Julián no durmió. Sentado frente a la cámara digital, intentaba recordar todos los detalles del caso. Su mente repasaba artículos viejos, declaraciones contradictorias, pistas olvidadas. Pensó en la inscripción dentro de la cavidad. No nos olviden, no fue un accidente. Era un grito ahogado que durante casi una década nadie había escuchado. Al amanecer, fue al mercado local y consiguió un cargador compatible con la batería de la cámara. Tardó horas en encontrar uno que funcionara. Cuando por fin la batería tomó algo de carga, insertó la tarjeta de memoria en un lector portátil que conectó a su laptop. La carpeta principal tenía solo un archivo de vídeo. No había fotos, solo un video titulado JulE03final.mov. El archivo tardó en abrir. Era de baja resolución, típico de la época,
Comenzaba con una toma temblorosa de la cascada vista desde el mirador. Se escuchaban las risas de Mariana. Luego, la cámara giraba y enfocaba a Daniel, que sostenía una flor, y decía algo ininteligible. Era un momento íntimo, feliz, pero de repente la imagen se tornaba inestable. Voces ajenas a la pareja comenzaron a sonar en el fondo. Mariana giraba la cámara hacia un punto entre los árboles. Se escuchaba a Daniel decir con tono tenso: «Apágala». Luego, un sonido seco, como una piedra cayendo, y la imagen se volvía negra. El video terminaba abruptamente. Julián retrocedió la grabación. Buscó fotograma por fotograma la figura que aparecía entre los árboles. Era borrosa, pero claramente humana. Un hombre con sombrero, pantalón de mezclilla y camisa blanca. No era un excursionista. Tenía algo en la mano. ¿Un machete? Sintió una presión en el pecho. Aquello no era una simple desaparición. Era una emboscada. Sin pensarlo, empacó sus cosas, hizo copias del archivo y ocultó la original en un lugar seguro. Luego pidió hablar, y con la dueña del hostal. ¿Recuerda a una pareja que se hospedó aquí en 2003? «Mariana y Daniel», preguntó con voz tensa. La mujer lo miró fijamente. Bajó la voz. «No olvido sus caras, ni el cuarto donde dormían. Pero ya nadie pregunta por ellos. ¿Por qué lo hace usted ahora?» «Porque encontré su cámara». El silencio se apoderó del lugar. La dueña respiró hondo, como quien decide cruzar un umbral. Entonces tiene que saber algo. Algo que nadie quiso contar en su momento. No todo lo que pasa en esas montañas es accidente. Y hay quienes prefieren el silencio antes que hablar. Julián la miró sin parpadear. Ya es hora de romper ese silencio. Comitán amanecía cubierto por una neblina espesa que se deslizaba entre las calles como un secreto antiguo. Julián caminaba en silencio por el mercado, observando los rostros de los comerciantes, las conversaciones en Tzotzil entre los más ancianos, los ojos que se desviaban cuando preguntaba por el chiflón. Había estado en muchos lugares marcados por tragedias, pero este tenía algo distinto. No era el miedo a lo desconocido lo que flotaba en el ambiente, sino el miedo a lo que todos conocían y nadie se atrevía a nombrar. La dueña del hostal le había dado un nombre: Matías Gómez, un exguía del parque que vivía en el ejido Tzimol y que, según ella, sabía más de lo que decía. Con una dirección escrita a mano, Julián abordó una camioneta de redilas rumbo al ejido. El camino serpenteaba entre cerros cubiertos de cafetales y parcelas sembradas con maíz. A su paso veía casas de bloc sin revocar, techos de lámina y gallinas sueltas por los patios. La vida allí era dura, pero digna. Al llegar, preguntó por Matías en la tiendita del lugar. Un niño de unos 10 años lo observó con curiosidad y tras un breve silencio le indicó un camino de tierra. Julián lo siguió hasta encontrar una casa modesta al final de un terreno cercado con alambre. Un perro viejo ladró sin convicción. Matías, un hombre enjuto de unos 60 años, salió al oír el escándalo. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con cautela. «Busco respuestas sobre Mariana y Daniel. Estuvieron aquí en 2003. Usted los vio». Matías se quedó inmóvil. El viento movía las hojas secas a su alrededor, como si el pasado se negara a quedarse quieto. «No sé nada. Ya dije todo lo que tenía que decir», respondió, girándose para entrar. «Tengo su cámara. Encontré algo». «Sé que no fue un accidente», insistió Julián. Eso lo detuvo. Matías giró despacio, lo miró a los ojos y dijo en voz baja: «Entre, pero si pregunta, nunca hablamos». Dentro de la casa, el olor a café tostado y tierra mojada lo envolvió todo. Matías sirvió 2 tazas sin decir más. Solo cuando se sentaron, comenzó a hablar.
Ese día los vi subir. Iban alegres, como todos los turistas. Pero noté algo raro. Un hombre del ejido, Jacinto, los observaba. No era guía, ni trabajador del parque, pero se movía como si conociera cada rincón. Nunca me gustó ese tipo, demasiado callado, demasiado curioso. Julián tomó nota mentalmente. Jacinto, un nuevo nombre. ¿Qué pasó después? Esa misma tarde, Jacinto no volvió a su casa. Se fue por la vereda trasera del parque y regresó 2 días después, empapado, con un rasguño largo en el brazo. Dijo que se cayó por buscar leña. Nadie le creyó, pero nadie preguntó más. ¿Y por qué no hablaron? Porque Jacinto no estaba solo. Hay gente en estas tierras que prefiere que ciertas cosas se mantengan así, escondidas, y cuando alguien mete la nariz donde no debe, las cosas desaparecen. Julián sintió que el abismo se abría un poco más. Matías bebía su café en silencio, los ojos fijos en un punto invisible del suelo. La luz de la mañana entraba por una rendija de madera, recortando su silueta contra la penumbra. Julián esperó unos segundos antes de hablar otra vez. ¿Quiénes? ¿Son ellos, Matías?, preguntó con voz medida. Los que se creen dueños de este lugar, ejidatarios viejos, hombres con tierras, con armas y con miedo. Miedo a perder lo poco que tienen, a que la ciudad llegue con sus leyes y les arrebate lo que han controlado por generaciones. No es que odien a los forasteros, es que no los quieren husmeando, y menos si descubren algo que no deberían. Julián asintió. Ese tipo de poder discreto, silencioso, era algo que había visto en otros rincones del país. Pequeñas redes de autoridad informal donde la ley no es la escrita, sino la acordada en voz baja. ¿Crees que Jacinto los mató? Matías dejó la taza sobre la mesa con lentitud. Creo que los llevó a donde nadie debía ir, más allá de la cascada, donde hay una vereda que ya ni aparece en los mapas. Antes era usada por zapatistas para esconderse hace años. Ahora es solo monte, pero hay cuevas, túneles y secretos. Julián sintió cómo una imagen se formaba en su mente. Mariana y Daniel, tomados de la mano, siguiendo a un hombre de 1900 rostro duro hacia un destino del que no sabían nada, tal vez buscando aventura, tal vez escapando de algo más íntimo. «¿Puedes llevarme a esa vereda?» Matías negó con la cabeza. «Yo no vuelvo allá, pero hay alguien que podría hacerlo. Vive en San Vicente la Mesilla, a unos kilómetros. Se llama Emilia. Ella creció explorando esas veredas. Su padre era guía. Pero te advierto algo. Si vas, no regreses de noche. Y si escuchas que el monte se queda en silencio, es porque algo te está mirando». Julián se despidió con gratitud. Antes de irse, Matías le entregó un pequeño mapa dibujado a mano con lápiz sobre una hoja vieja de libreta. En él, la vereda oculta estaba marcada con una cruz roja. «No digas que no te lo advertí», murmuró el viejo. Al salir, Julián sintió que el aire era más denso. El perro viejo ya no ladraba. Desde las montañas, el silencio descendía poco a poco, como una promesa. Julián llegó a San Vicente la Mesilla al mediodía, tras una caminata larga por una ruta secundaria que conectaba el ejido con la pequeña comunidad. El pueblo parecía suspendido en el tiempo, calles de tierra, una iglesia antigua con campanario de madera, y niños que jugaban descalzos entre casas de adobe. Preguntó por Emilia en la tienda de abarrotes y le indicaron una casa al final de una calle empinada, junto al cerro. La encontró sentada en el pórtico, tejiendo con hilos de colores. Tenía unos 35 años, piel curtida por el sol y unos ojos que combinaban firmeza con una melancolía difícil de explicar. No pareció sorprendida al verlo. «Matías te mandó, ¿verdad?», dijo antes de que Julián hablara. Él asintió, algo desconcertado. «¿Cómo lo supo?» «Porque nadie más
Viene a buscar lo que ya todos han olvidado. Además, Matías solo se fía de los que no tienen miedo o los que ya no tienen nada que perder. Julián se sentó frente a ella. No ocultó la cámara ni el cuaderno. Le contó todo lo que había encontrado, incluida la inscripción en la cavidad detrás de la cascada. Emilia escuchó sin interrumpir, sin cambiar la expresión. ¿Quieres ir allá?, preguntó cuando él terminó. Sí, necesito saber qué pasó. Ella dejó el tejido a un lado y lo miró fijo. Entonces escucha bien. No es solo una caminata. Ese lugar tiene historia. En los 90, mi padre guiaba a extranjeros por esas veredas, hasta que un día dejó de hacerlo. Encontró algo que lo marcó, algo que nunca quiso contarme. Se volvió otro hombre. Empezó a beber, dejó de hablar del monte y terminó muriendo sin decirme qué vio. Pero sé que tiene que ver con esa zona donde tú quieres ir. ¿Me llevarías? Sí, pero no por dinero. Lo haré porque también necesito cerrar algo. Emilia le dijo que se encontrarían al amanecer cuando el monte aún duerme y los sonidos del día no han despertado a los que prefieren la oscuridad. Le pidió llevar solo lo esencial: agua, linterna, navaja y silencio. El monte no perdona, la soberbia, le advirtió. Esa noche, Julián durmió en una habitación que le ofreció una vecina. El techo crujía con el viento y en la distancia se oían perros ladrando hacia el cerro. Por primera vez desde su llegada a Chiapas, sintió miedo real. Pero no era miedo a lo desconocido. Era miedo a lo que estaba a punto de recordar. La madrugada era fría y húmeda. Julián se despertó antes del canto de los gallos. El cielo aún estaba oscuro cuando se encontró con Emilia en el inicio del sendero. Ella vestía pantalón de mezclilla, botas de campo y una camisa de franela. Llevaba un machete colgado al cinturón y un morral de cuero con lo necesario. No intercambiaron muchas palabras, solo un gesto con la cabeza, y comenzaron a caminar. El camino se angostaba a medida que ascendían. La vegetación se volvía más densa, las raíces del suelo formaban trampas invisibles bajo las hojas secas. Emilia abría paso con precisión, como quien conoce cada árbol, cada sombra. El silencio era casi total, salvo por el crujido de sus pasos y el ocasional murmullo del viento entre las ramas. Hace años este sendero lo usaban los que querían evitar los retenes, dijo en voz baja. Guerrilleros, contrabandistas, incluso curanderos, pero con el tiempo muchos dejaron de venir. Algunos por miedo, otros porque nunca regresaron. Tras casi 2 horas de caminata, llegaron a una planicie oculta entre 2 laderas. Era un claro cubierto de hierba alta, rodeado por árboles gruesos. Allí, Emilia se detuvo. Aquí encontré a mi padre una vez, llorando como niño. Nunca volví a verlo igual. Dijo que los ojos de la tierra lo habían mirado. Nunca entendí qué significaba hasta que vi lo que vas a ver ahora. Julián la siguió hasta una grieta en la roca, oculta tras una pared de vegetación. No era natural. Alguien había abierto el paso, tallando la piedra con herramientas. Entraron a una cavidad baja que se extendía hacia el fondo como un pasaje abandonado. El aire era denso, cargado de humedad antigua. Avanzaron unos 20 metros. Al fondo, Julián vio algo que lo hizo detenerse, una especie de altar improvisado. Había velas gastadas, flores secas, fotos descoloridas. Entre ellas reconoció un retrato. Mariana, sonriendo, con la cascada de fondo. ¿Quién puso esto? ¿Aquí? Nadie lo sabe, pero cada cierto tiempo alguien renueva las ofrendas, y lo hace en silencio. Julián se agachó frente a la foto. Bajo ella, un papel amarillento tenía escrita una frase a mano. Perdóname, no pude salvarlos. El eco de esas palabras lo golpeó con fuerza. ¿Quién pedía perdón? Jacinto, otro testigo, un cómplice.
Emilia se arrodilló junto a él, en silencio. Solo entonces Julián notó que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi padre dejó esta nota antes de morir. Nunca me dijo qué hizo. Pero yo creo que los vio. Y no intervino. Julián apretó los dientes. Entonces no solo se los llevaron, alguien los vio morir y no hizo nada. Emilia asintió, rota por dentro. El monte había guardado el secreto durante años, pero ahora lentamente comenzaba a hablar. El regreso desde la cueva fue silencioso. Julián caminaba con la foto de Mariana en la mano, sintiendo que sostenía una pieza de verdad demasiado frágil. Emilia iba detrás, con el rostro endurecido, su paso firme ocultando la tormenta emocional que la agitaba por dentro. Al llegar de nuevo al pueblo, el sol ya estaba alto. Emilia lo detuvo antes de separarse. «Hay algo más que debes saber», dijo. «Jacinto sigue aquí. Vive solo en una choza junto al arroyo viejo, donde ya nadie pasa. Lo echaron del ejido hace años por conducta inapropiada, pero nunca se fue del todo. Lo ven a veces en el monte, como un fantasma». «¿Crees que él los mató?» Emilia dudó. Creo que sabía demasiado. Y se quedó callado. Tal vez fue cómplice, tal vez testigo, pero si alguien guarda la llave de esta historia, es él. Julián asintió. Sabía que acercarse a Jacinto era un riesgo, pero no había venido hasta allí para quedarse con medias verdades. Esa tarde se dirigió al lugar que le indicaron. El arroyo viejo era una franja de piedras secas en medio de matorrales densos. La choza estaba al fondo, oculta por árboles altos y zarzas. Era apenas una estructura de madera y lámina oxidada, sin ventanas. Un humo delgado salía del techo. Julián golpeó la puerta con el dorso de la mano. Un silencio largo respondió. «No vengo a hacer daño», dijo en voz alta. «Solo quiero saber qué pasó en 2003, con Mariana y Daniel». La puerta se abrió lentamente. Jacinto era un hombre delgado, huesudo, con piel curtida como cuero viejo. Sus ojos eran pequeños, oscuros, profundamente desconfiados. No dijo nada. Solo se hizo a un lado permitiéndole entrar. El interior era sombrío, una silla, un catre y latas vacías apiladas en un rincón. Julián se sentó sin ser invitado. «Encontré la cámara, vi el video. Sé que estuviste ahí». Jacinto lo miró fijo, sin moverse. «No sabes nada», respondió, su voz áspera como la grava. «Sé que alguien los vio morir, que alguien los enterró, y creo que fuiste tú, o estuviste cerca». El silencio fue una cuerda tensa, hasta que Jacinto bajó la mirada y susurró. «No los maté, pero sí los vi correr. Escapaban, de alguien peor que yo». Julián sintió que se le helaba. «¡La sangre!» «¿Quién?» Jacinto cerró los ojos. Sus dedos temblaban al aferrarse al bastón. «La tierra guarda los secretos, pero a veces los devuelve». Julián sintió que estaba frente a un muro que comenzaba a resquebrajarse. Jacinto, aún sin mirarlo, hablaba con una mezcla de resignación y culpa, como si las palabras salieran desde un lugar que había mantenido sellado durante años. «Los vi subir por la vereda vieja. Pensé que eran solo otros turistas metiches, pero uno de los hombres del ejido, Julián López, se les acercó. Les ofreció llevarlos a un punto mejor para tomar fotos. Yo los seguí de lejos. No por curiosidad, sino porque sabía que ese camino no llevaba a ningún mirador». Julián interrumpió. «¿Julián López? ¿Otro Julián?» Jacinto asintió. Era hijo del comisariado de entonces. Tenía fama de problemático, de meterse en cosas turbias, narcotráfico menor, ajustes en el monte. Lo protegían porque era sangre del jefe. Ese día no sé qué vio en ellos, o qué lo empujó, pero los llevó lejos, hasta un claro donde nadie entra. «¿Y qué pasó ahí?»
Jacinto tragó saliva, como si las palabras fueran piedras. Yo me acerqué, escondido entre la maleza. Los escuché discutir. La mujer, ella se dio cuenta de que algo no andaba bien. El otro tipo se alteró, sacó un machete. El hombre, su novio, trató de enfrentarlo. Yo quise intervenir, pero me paralicé. Fue rápido, un grito, un golpe, y luego silencio. Julián se cubrió la boca con la mano conteniendo la náusea. Y después, no los enterró, los arrastró, los escondió en una cavidad cerca del río. Yo lo vi, y luego me fui. No dije nada, porque sabía que nadie le haría nada a Julián López, porque sabía que si hablaba, yo desaparecía también. Jacinto respiró hondo, temblando. Después de unos días, alguien fue y borró todo. Se llevaron los cuerpos, o eso creo, porque cuando regresé no quedaba nada, solo un altar, y desde entonces, el monte no me deja dormir. Julián lo miró con repulsión y compasión al mismo tiempo. Había conocido muchos tipos de silencio, pero el de Jacinto era el más cruel, no por miedo, sino por cobardía. Ese Julián López, ¿sigue vivo? Sí, tiene tierras cerca del río, pero ya no vive aquí, viene de vez en cuando. La gente lo respeta o lo teme, y nadie le pregunta nada. Julián se levantó. Yo sí lo haré. Jacinto lo detuvo con un gesto débil. Si vas, ve con cuidado. Hay verdades que no quieren ser vistas a la luz del día. Julián salió de la choza sabiendo que el siguiente paso era el más peligroso de todos. Esa noche, Julián volvió a San Vicente la Mesilla con una mezcla de rabia y claridad. El nombre de Julián López ahora ardía en su mente como un faro siniestro. No era solo un criminal encubierto por su linaje, era la clave del silencio colectivo que había sepultado a Mariana y Daniel por casi una década. En el hostal improvisado donde dormía, sacó la cámara, el video y las fotos del altar. Comenzó a armar una cronología en su laptop, uniendo pistas con fechas, nombres, rostros. Preparaba un informe. No sabía si para la policía, para un medio o simplemente para las familias de las víctimas. Pero ya no se trataba solo de investigar, era justicia. Al día siguiente volvió con Emilia y le contó todo lo que Jacinto había revelado. Ella escuchó en silencio, mordiéndose el labio inferior. Sabía que algo así había pasado, pero escucharlo así, con detalles, es otra cosa, murmuró. ¿Dónde puedo encontrar a Julián López? Tiene un rancho a media hora. De aquí, en una zona que llaman La Quebrada. Solo va algunos días al mes, a revisar ganado, pero cuando está ahí, lo sabe todo el pueblo. Porque hay movimiento y nadie se atreve a acercarse. Julián asintió. ¿Me acompañarías? Emilia dudó. Miró hacia las montañas como si esperara una señal del viento. Sí, pero tienes que saber algo. Si vamos, ya no hay vuelta. Atrás. Esto no es solo un asesinato. Es una red de silencios, de pactos antiguos. No te van a dejar sacarlo todo así como así. No voy a sacarlo todo, solo la verdad. Emilia suspiró. Entonces prepárate. Vamos a necesitar pruebas más, fuertes. Algo que los conecte físicamente, porque todo lo demás lo van a llamar chismes, rumores o pura ficción. Esa tarde comenzaron a planear una nueva expedición. Julián quería volver al claro que mencionó Jacinto. Tal vez, si los cuerpos no fueron removidos, aún quedaba algo, y si no, tal vez las paredes del monte aún tenían memoria. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien ya los estaba observando. Desde lejos, a través de binoculares. Y esa persona tenía el encargo de asegurarse de que la historia siguiera enterrada. La madrugada era aún más densa que la anterior. El aire olía a tierra mojada y hojas fermentadas. Julián y Emilia se adentraron en el monte con paso firme, siguiendo las marcas que Jacinto había descrito con precisión temblorosa.
Llevaban mochilas ligeras, herramientas básicas y un pequeño dron que Julián había traído oculto, sabiendo que en algún momento necesitaría una vista más amplia de aquel terreno envenenado por el silencio. Habían partido antes de las 5 de la mañana. La idea era llegar al claro antes del amanecer completo, cuando el rocío aún cubría el suelo y los animales del monte no habían terminado de despertar. No hablaban mucho. Ambos sabían que cada palabra innecesaria era un riesgo, una distracción. Después de casi una hora de marcha, llegaron a un punto donde la vegetación parecía distinta. Los árboles eran más altos, más delgados, como si se estiraran para huir de algo. Allí, Julián sacó el dron, lo elevó por encima de las copas. En la pantalla de su teléfono apareció una imagen clara, un claro ovalado, rodeado por una formación rocosa que parecía artificial, una especie de óvalo de piedra que no coincidía con ninguna estructura natural. «Allí», dijo Emilia en voz baja. «Eso no estaba así hace años». Se dirigieron hacia ese punto con cautela. Al llegar, sintieron de inmediato el cambio en el ambiente. El calor aumentaba sin razón, no había viento, los pájaros no cantaban, y el suelo, al pisarlo, producía un sonido hueco, como si bajo la capa de tierra existiera una cavidad. «Aquí», susurró Julián, «aquí están». Emilia asintió, sin poder apartar la vista del centro del claro, donde un círculo de piedras cubría una zona removida recientemente. Julián sacó una pequeña pala de mano y comenzó a excavar. Emilia vigilaba los alrededores. No tardaron en encontrar lo que buscaban. Primero, fragmentos de tela, luego, una pulsera de cuentas, plásticas rojas. Y más abajo, algo que los dejó paralizados, una mandíbula humana, con restos de piel adherida aún. Julián retrocedió, respirando agitado. No los sacaron, solo los enterraron mejor. «Y dejaron algo a propósito», dijo Emilia, «como si quisieran mandar un mensaje». «¿A quién?» «A quien se atreviera a venir». Julián sacó su cámara, tomó fotos desde distintos ángulos. Documentó cada objeto, cada hueso visible. Cuando se disponía a levantar un segundo trozo de tela, escucharon un sonido seco entre los árboles, como una rama quebrándose o un paso. Emilia sacó su machete de inmediato. «No estamos solos». El sonido volvió a escucharse, más cerca. No era un animal. Era demasiado calculado, demasiado humano. Julián se quedó inmóvil conteniendo la respiración, mientras Emilia giraba en círculos con el machete en mano. Los árboles, tan altos y rectos, no ofrecían cobertura. El claro era una trampa natural. Habían cavado en el corazón mismo del silencio, y ahora alguien los vigilaba. Julián se agachó, sacó el dron del suelo y lo apagó. No podían permitir que su ubicación quedara al descubierto más de lo necesario. Emilia se acercó despacio y murmuró: «Hay alguien entre los pinos, al norte. No se está escondiendo, solo observando. ¿Puede ser López? ¿O alguien enviado por él?» Decidieron no correr. Eso sería darles la razón a quienes querían, espantarlos. En su lugar cubrieron lo excavado con cuidado, dejando intactas las marcas que probarían que allí hubo entierros. Tomaron una muestra ósea envuelta en plástico sellado. Julián guardó la tarjeta SD de la cámara y el teléfono con las fotos en 2 lugares diferentes de su mochila. Si los atrapaban, al menos una parte de la verdad podría sobrevivir. «Volvamos. Por otro camino», sugirió Emilia. «¿Conoces uno?» «Sí, pero no es fácil». La nueva ruta los obligó a descender por una ladera resbalosa, donde las raíces servían de cuerdas improvisadas. El suelo húmedo hacía cada paso peligroso. Una caída ahí podría significar el fin. Pero el miedo los empujaba, no hacia adelante, sino hacia la verdad,
A mitad del descenso escucharon otro sonido. Esta vez, un disparo seco, lejano, retumbando entre los árboles. No fue un aviso, fue una advertencia. Estaban siendo cazados. ¡Apura!, gritó Emilia, tirando de Julián, cuando resbaló. Tras varios minutos, llegaron a un arroyo seco, donde se ocultaron tras unas piedras. Ambos respiraban agitadamente. Julián temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por la certeza de lo que eso significaba. Alguien sabía que estaban allí. Alguien que estaba dispuesto a silenciarlos antes de que hablaran. «Nos están dando margen», dijo Emilia. «Si quisieran matarnos, ya lo habrían hecho. ¿Qué esperan? ¿Saber si de verdad encontramos algo o si solo fuimos curiosos más? Si regresamos con pruebas, es cuando empezarán a actuar en serio». Julián apretó los dientes. «Entonces tenemos que ir un paso adelante». Emilia lo miró. Por primera vez vio en sus ojos no solo determinación, sino algo más peligroso. Furia. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a exponerlos. Pero no en un juzgado. Primero, en la luz». Esa misma noche Julián trabajó sin descanso. Había instalado una red improvisada en la habitación prestada por una maestra jubilada del pueblo, donde podía tener algo de señal para cargar el material. Editó cuidadosamente las fotos, el video de la cámara antigua, los audios de la entrevista con Jacinto y las imágenes del altar subterráneo. Armó un dossier digital que tituló «Detrás de la cascada, la verdad que Chiapas enterró». Mientras tanto, Emilia contactó a un periodista de confianza en Comitán, alguien que había cubierto temas delicados sin venderse al poder local. Su nombre era Rodrigo Arévalo y había perdido a un primo en una desaparición forzada años atrás. Era el tipo de persona que no necesitaba muchas pruebas para entender cuándo algo era real. Se encontraron con él en un café modesto al día siguiente. Rodrigo llegó con una libreta y una mirada que atravesaba, de esas que reconocen el dolor en los ojos ajenos. «¿Qué tienes?», preguntó sin rodeos. Julián le mostró todo. No con entusiasmo, sino con un peso en la voz que contagiaba gravedad. Rodrigo revisó las fotos, hizo preguntas precisas, anotó nombres. Cuando vio el video, palideció. «Esto, si lo sacamos, va a ser una bomba, pero no va a ser suficiente para mover a la fiscalía. Van a pedir pruebas forenses, pruebas de cadena de custodia. Te van a intentar desacreditar». «Lo sé», respondió Julián, «pero no quiero que esto muera en una carpeta archivada. Quiero que la gente lo vea, que los familiares de Mariana y Daniel sepan la verdad, que se hable de ellos como víctimas, no como turistas imprudentes». Rodrigo asintió, tocado por la firmeza de Julián. «Puedo hacer que esto llegue a medios nacionales. Pero te advierto, una vez que lo publiquemos, ya no podrás quedarte aquí. Van a ir por ti, y no con advertencias esta vez». «Estoy listo», dijo Julián. Rodrigo extendió la mano. «Entonces hagámoslo». Durante los días siguientes trabajaron juntos en la nota. Rodrigo viajó hasta el sitio del altar con Julián y Emilia, documentó con su cámara, levantó sus propios testimonios. Todo era legalmente endeble, pero emocionalmente irrefutable. El montaje se completó con un video narrado por Julián, donde contaba la historia como si fuera una carta a los desaparecidos. El título fue directo: «Una pareja desapareció en Chiapas». 9 años después, la selva habló. Se publicó una mañana de martes. En menos de 24 horas ya tenía miles de compartidos. Medios nacionales comenzaron a levantar la historia. Colectivos de búsqueda se interesaron. Personas del mismo estado comenzaron a enviar mensajes anónimos. Otros nombres, otros casos.
Otras verdades enterradas, y en un rancho silencioso junto al río, un hombre observaba el video desde su celular. Su nombre era Julián López, y por primera vez en años sintió algo parecido al miedo. La publicación del reportaje encendió una mecha silenciosa en la región. En Comitán, el tema pasó rápidamente de los teléfonos a las calles. En los mercados, en las fondas, en los pasillos de la universidad local, se hablaba de Mariana y Daniel. Se hablaba del video perdido, del altar oculto, del reportero que vino desde lejos a remover lo que nadie quería ver. Pero en los círculos de poder del ejido, el efecto fue diferente. Hubo llamadas discretas, reuniones urgentes. Julián López, al enterarse de que su nombre no había sido mencionado directamente, entendió que la amenaza aún era controlable. Pero el mensaje era claro. Alguien se había atrevido a escarbar. En respuesta, el entorno de Julián Reyes comenzó a volverse hostil. Primero, fueron miradas largas en la calle. Luego, dos hombres lo siguieron discretamente cuando iba a comprar víveres. Después, una camioneta sin placas estuvo estacionada toda una noche frente al lugar donde se alojaba. Rodrigo, el periodista, le advirtió: «Ya se dieron cuenta de que eres real. Están midiéndote, viéndote de cerca para saber cuánto estás dispuesto a arriesgar». Julián no respondió. Sabía que ahora estaba atrapado entre el deber y la supervivencia. Emilia, por su parte, también comenzó a recibir presiones, llamadas anónimas, advertencias disfrazadas de consejos. Pero fue una noche, mientras revisaban los comentarios del reportaje, cuando ocurrió lo inesperado. Un mensaje privado llegó desde un perfil sin nombre. Contenía solo una frase: «Ustedes no saben todo». Hay otro video, adjunto, un enlace a un archivo protegido. Rodrigo lo analizó con cautela. No tenía virus. Al abrirlo, encontraron un video mucho más corto que el anterior, grabado desde una cámara escondida en lo que parecía una cabaña rústica. La imagen era inestable, granulada pero clara. Aparecía Julián López. Estaba hablando con alguien fuera de cámara, su tono nervioso, agresivo. «Les dije que no los dejaran pasar de la vereda. Ya estaban grabando todo. Y ese güey se defendió. ¿Qué querías que hiciera? Si hablaban, nos caía todo encima». La imagen se interrumpía bruscamente. El video no era una confesión directa, pero era lo más cercano a una prueba de participación que habían obtenido. Rodrigo, incrédulo, miró a Julián. «Esto lo cambia todo. Ya no es solo una historia, ahora es una denuncia con rostro. ¿Podemos rastrear quién lo envió? Tal vez, pero el que lo hizo está arriesgando la vida». Julián apretó los puños. «Entonces no podemos quedarnos callados. Esto es lo que necesitábamos». Rodrigo asintió lentamente. «Ahora, sí, esto se va a mover, pero también va a explotar». La filtración del segundo video fue el detonante que cambió todo. Rodrigo lo integró al reportaje en una segunda publicación que tituló con la contundencia necesaria: «El silencio grabado, cuando el asesino se confiesa sin saberlo». La reacción no tardó. Al día siguiente, la Fiscalía del Estado emitió un comunicado público anunciando la reapertura oficial del caso de Mariana y Daniel, bajo sospecha de homicidio y encubrimiento. El nombre de Julián López aún no aparecía en ningún documento oficial, pero en los pasillos del poder local ya nadie dudaba de su implicación. Julián Reyes y Emilia fueron citados a declarar. El proceso fue lento, casi intencionalmente frustrante. Los agentes que los recibieron parecían más interesados en desacreditar el testimonio que en investigar. Les preguntaron por qué habían ido tan lejos, por qué no habían esperado a las autoridades antes de excavar, por qué se habían expuesto innecesariamente. Rodrigo los defendió con firmeza ante los medios. Su experiencia como reportero
Curtido le permitió manejar entrevistas, presionar a las redacciones más importantes del país y mantener el tema en la agenda pública. Pero sabía que estaban caminando sobre hielo delgado. Mientras tanto, Julián López abandonó su rancho y desapareció. Se decía que había viajado hacia el norte del país, quizás buscando protección en viejos contactos. Otras versiones aseguraban que seguía en la región, escondido bajo el ala de algún cacique local, esperando que la tormenta pasara. Pero lo más inesperado llegó de un lugar completamente distinto. Un correo anónimo dirigido a Rodrigo con el asunto «Yo también estuve allí». El mensaje decía: «Fui parte del grupo que ayudó a ocultarlo todo. No puedo más con esto. Tengo una copia de una libreta. Ellos escribieron antes de morir. La dejaron en la cueva». Adjuntaba una imagen borrosa de una página escrita a mano. Era el mismo tipo de letra que Julián había visto en la inscripción detrás de la cascada. En la hoja se leía, entre líneas desgastadas: «Si alguien encuentra esto, por favor, avisen a nuestras familias. No fue culpa nuestra. Nos siguieron. Intentamos huir. Él la lastimó primero. Yo no pude hacer nada». Rodrigo, con la voz temblorosa, leyó las líneas en voz alta. Emilia se cubrió el rostro con las manos. «Era Daniel», dijo. «Esas palabras son de alguien que vio morir a la persona que amaba, y lo escribió sabiendo que no saldría vivo de ahí». Julián no dijo nada. Solo apretó la hoja impresa entre los dedos, sintiendo el peso de esa última voz, el eco más profundo del horror. «Ya no hay marcha atrás», murmuró, y en ese instante entendió que lo que buscaban ya no era justicia, era redención. La libreta, aunque incompleta, se convirtió en el corazón emocional de la investigación. Rodrigo hizo pública la transcripción en una tercera entrega del reportaje, titulada «Las últimas palabras de Daniel». La historia tocó una fibra que ninguna evidencia forense había logrado alcanzar. Miles de personas comenzaron a compartir la nota. En redes sociales, el caso se convirtió en tendencia. Colectivos de familiares de desaparecidos, desde Chiapas hasta Sonora, comenzaron a replicar el mensaje. «No fue un accidente. Nunca lo es». El impacto fue tan grande que la Fiscalía no pudo seguir ignorándolo. Se asignó una unidad especial al caso, bajo presión directa de oficinas federales. En paralelo, comenzaron a llegar nuevos testimonios desde otras comunidades cercanas al Parque El Chiflón. Historias de turistas que habían reportado acoso, veredas que de pronto aparecían y desaparecían, y otros accidentes con versiones mal contadas. Uno de esos testimonios vino de una mujer llamada Rosa, que aseguraba haber trabajado para la familia de Julián López como empleada doméstica. Años atrás, escuchó por casualidad una conversación entre el propio López y su padre, en la que hablaban de limpiar el monte tras lo ocurrido. No tenía grabaciones, pero su testimonio sumaba más contexto al patrón de encubrimiento. Con esta nueva avalancha de datos, Julián, Rodrigo y Emilia decidieron que había llegado el momento de ir más allá del periodismo. Contactaron a una organización de derechos humanos con base en San Cristóbal de las Casas. Allí fueron recibidos por una abogada indígena llamada Mónica Díaz, conocida por su tenacidad y su trabajo con comunidades desplazadas. «Esto no es solo un caso», les dijo tras revisar el material. «Es una grieta en el sistema. Podemos presentar una demanda formal, y si las autoridades estatales fallan, podemos escalarlo a instancias federales o incluso internacionales». Julián la miró fijamente. «Aunque él nunca sea capturado, la justicia tiene muchas formas», respondió Mónica. «A veces empieza por nombrar al culpable, y tú ya lo hiciste». Durante semanas, la denuncia fue armada pieza por pieza. Testimonios,
Imágenes, videos, mapas, la carta final de Daniel. Todo se organizó en un expediente sólido que sería entregado en la Ciudad de México ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La noche anterior al viaje, Julián volvió a la cueva del altar, no como periodista ni como buscador. Fue como testigo. Colocó una vela frente a la foto descolorida de Mariana, dejó la transcripción de la libreta a un lado y dijo en voz baja: «No somos los primeros que vinimos aquí, pero espero ser el último que tenga que venir por justicia». El viento sopló desde la profundidad de la roca, como si por fin, tras tantos años, la tierra respirara en paz. El día que entregaron el expediente en la Ciudad de México, la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más cámaras que de costumbre. Rodrigo había organizado a varios medios para asegurar que la denuncia no pasara desapercibida. La atención nacional no solo mantenía viva la historia, también protegía en parte a quienes la contaban. Mónica Díaz fue clara en su discurso ante los periodistas. Esta denuncia no es solo por Mariana y Daniel, es por todos los que han desaparecido en silencio, es por los que no pudieron dejar una cámara, una carta, una prueba. Exigimos justicia, pero también memoria. Julián y Emilia, parados a su lado, se mantuvieron en silencio. Había un cansancio en sus rostros que no venía del viaje, sino del peso acumulado de tantos días cargando la verdad. Sabían que, aún con todo lo logrado, el camino hacia la justicia apenas comenzaba. Pero no estaban solos. La familia de Mariana, que por años había vivido entre la resignación y la impotencia, viajó desde la Ciudad de México para abrazar a Julián. Su madre lloró al ver las fotos. No pidió explicaciones, solo apretó la mano del hombre que había hecho lo que las autoridades no: buscar. «Gracias por no olvidarla», fue lo único que dijo. Del lado de Daniel, el padre ya no vivía, pero su hermana menor, ahora adulta, estuvo presente. Llevaba un retrato de ambos impreso en una camiseta. Al terminar el evento, se acercó a Emilia y le dio una carta escrita por Daniel antes del viaje, donde hablaba de sus planes de futuro, de una propuesta de matrimonio, de todo lo que soñaba con Mariana. Esa noche, en su habitación de hotel, Julián abrió su computadora y comenzó a escribir el cierre de su reportaje. No el final de la historia, sino una pausa con dignidad. El texto cerraba con una frase tomada de la libreta encontrada. No fue un accidente, fue un crimen con testigos, con culpables, con nombres, y lo único que les pedimos es que no nos olviden. Mientras el documento se guardaba, Julián miró por la ventana. La ciudad se extendía indiferente, como si nada hubiera cambiado, pero en algún lugar del sur, en Chiapas, la tierra se había movido, y cuando eso ocurre, ya nada puede seguir igual. Pasaron 3 meses desde la entrega del expediente. Durante ese tiempo, el país entero se sacudió con escándalos de corrupción, elecciones locales, desastres naturales. Pero, contra todo pronóstico, el caso de Mariana y Daniel no se diluyó, se mantuvo. Se incrustó en el inconsciente colectivo como una herida abierta que necesitaba explicación. La presión pública, sumada a la labor incansable de organizaciones de derechos humanos, logró lo que parecía imposible. Una orden de aprehensión contra Julián López fue emitida oficialmente por la Fiscalía General de la República. El documento lo señalaba como principal sospechoso en el caso de desaparición forzada con agravantes de homicidio. La acusación no era local, era federal, inapelable. La noticia fue recibida con mezcla de alivio y escepticismo. Muchos temían que, como en tantos otros casos, la orden se quedara solo en papel. Pero esta vez había ojos en todos lados, medios, activistas, ciudadanos comunes, y luego sucedió.
Una madrugada de octubre, en una carretera secundaria de Veracruz, Julián López fue detenido por elementos de la Guardia Nacional. Viajaba solo, con documentación falsa y una mochila con dinero en efectivo, un arma y una libreta de contactos. Su captura fue silenciosa, sin balaceras ni persecuciones, pero su imagen esposado, difundida por todos los noticieros, marcó un hito. El hombre que durante casi una década había vivido bajo la protección del miedo, ahora tenía que responder ante la justicia. Julián Reyes y Emilia estaban en San Cristóbal cuando se enteraron. Fue Rodrigo quien les llamó, con voz contenida por la emoción. «Lo tienen, confirmado, y no hay forma de que lo suelten sin declarar». Esa noche, nadie durmió. En el pueblo, algunos encendieron veladoras frente a la iglesia. En Comitán, la familia de Mariana organizó una pequeña misa. Y en la Ciudad de México, frente al altar improvisado en el parque donde solía caminar Daniel, su hermana colocó una flor blanca. No era celebración, era duelo, pero un duelo que por fin podía comenzar. Emilia, sentada junto a Julián en una banca del andador turístico, susurró: «¿Ahora qué sigue?». Él no respondió de inmediato. Miró el cielo, como si buscara una señal. Luego dijo: «Ahora toca que no olviden, porque lo peor no fue lo que les hicieron. Lo peor sería que todo esto se vuelva solo otra historia sin eco». Ella asintió, con los ojos enrojecidos. «No vamos a dejar que eso pase». Y en ese momento, sin buscarlo, entendieron que su papel no había terminado, que la justicia legal era solo una parte. La otra, más duradera, era la memoria. Con Julián López detenido, el proceso judicial se volvió el nuevo escenario de 1900. La lucha. La defensa intentó desacreditar las pruebas con el argumento clásico de la manipulación mediática. Alegaron que el video filtrado era una edición sacada de contexto, que los restos encontrados no podían ser vinculados directamente, sin exámenes genéticos, que todo era parte de una campaña orquestada por activistas sin experiencia legal. Pero los fiscales no estaban solos. Gracias a la insistencia de Rodrigo y Mónica, se incorporaron al caso peritos independientes, expertos forenses internacionales y representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se autorizó una nueva exhumación en El Claro, donde Julián y Emilia habían encontrado los restos, esta vez bajo vigilancia oficial y científica. Los análisis confirmaron lo que ya sabían en el corazón. Los restos correspondían a un hombre y una mujer de entre 25 y 30 años, desaparecidos en el año 2003. El ADN coincidía con los familiares de Mariana y Daniel. La verdad ya no era solo una sospecha, era prueba. Durante el juicio se proyectaron fragmentos del video encontrado en la cámara digital. El silencio en la sala fue total cuando se escucharon los últimos segundos de grabación justo antes del apagón abrupto. La madre de Mariana rompió en llanto. Rodrigo sostuvo la mano de Emilia. Julián no apartó la vista de Julián López, que mantenía la mirada baja, como si entendiera que ya no quedaba espacio para negar. Un mes después, el tribunal dictó sentencia: culpable por homicidio agravado y ocultamiento de evidencia. Condena, 40 años de prisión. No hubo aplausos, no hubo euforia. Solo un silencio denso, parecido al que cubría la selva cuando todo había empezado. Pero esta vez era un silencio de cierre, no de ocultamiento. Tras el juicio, Julián Reyes fue entrevistado en cadena nacional, no como periodista, sino como testigo clave. Le preguntaron por qué se había involucrado tanto en un caso que no era suyo. Su respuesta fue sencilla: porque alguien tenía que hacerlo, y porque yo también he perdido cosas que nunca volverán. Esta fue mi forma de no dejar que el dolor se repita. La entrevista se volvió viral.
no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, sin drama, sin espectacularidad, solo con la convicción de quien ha estado cara a cara con la oscuridad y ha decidido, aún así, quedarse a mirar. Y con eso, la historia de Mariana y Daniel dejó de ser una desaparición. Se convirtió en un recordatorio, uno que el país no podía volver a ignorar. Meses después de la sentencia, Julián Reyes regresó a Chiapas. Esta vez no con cámaras ni libretas. Regresó con un proyecto en las manos, un pequeño documental titulado La verdad bajo el agua, pensado no para festivales ni plataformas de streaming, sino para escuelas, colectivos y comunidades rurales. Rodrigo y Emilia lo ayudaron a producirlo. El documental narraba la historia desde un lugar íntimo, poniendo énfasis no en la violencia, sino en la memoria. Mostraba las fotos de Mariana dibujando frente a la cascada, los cuadernos de Daniel, los testimonios de los habitantes, el altar escondido y la lucha por no dejar que el silencio ganara. El primer lugar donde se proyectó fue en el auditorio de una secundaria pública en Comitán. Estudiantes, profesores y algunos familiares llenaron las bancas. Al terminar la proyección, nadie aplaudió. Solo se quedaron sentados, en silencio, con los ojos humedecidos. Una maestra se acercó a Julián después y le dijo: «Gracias, no por la historia, sino por demostrar que se puede resistir». A partir de ahí, el documental viajó por todo el país. No se volvió viral en redes, pero sí se convirtió en herramienta. En Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, colectivos de búsqueda comenzaron a usarlo como ejemplo de cómo una verdad, por pequeña que sea, puede comenzar a mover montañas. Mientras tanto, Emilia impulsó la creación de un centro comunitario en San Vicente La Mesilla, dedicado a la memoria histórica. Lo llamó La Vereda de Mariana. Allí, los jóvenes del pueblo aprendían a registrar historias de sus abuelos, a grabar testimonios, a documentar su propia realidad. Querían que su historia no volviera a ser contada por otros. Querían contarla ellos mismos. Julián visitó el centro el día de su inauguración. Vio los murales pintados por niños, con escenas de la selva, de la cascada, de un cielo despejado. En una esquina pintaron a Mariana y Daniel tomados de la mano, caminando hacia la luz. No como víctimas, sino como símbolos. Al ver la escena, Julián sintió una punzada en el pecho. No era tristeza, era algo más hondo, más difícil de nombrar: paz, tal vez, o algo muy parecido. Con el paso del tiempo, el caso de Mariana y Daniel dejó de ocupar titulares, pero no fue olvidado. Se volvió referencia en foros, talleres, debates sobre desapariciones forzadas y violencia en comunidades rurales. Fue citado en informes de derechos humanos y en propuestas de ley para la protección de zonas turísticas con historial de omisiones. Julián, sin buscarlo, se convirtió en una figura de consulta. Recibía mensajes cada semana, desde jóvenes que querían estudiar periodismo con propósito, hasta familiares de desaparecidos que solo necesitaban que alguien los escuchara. Él respondía a todos, con paciencia y humildad, pero nunca volvió a cubrir otro caso. Después de Mariana y Daniel, entendió que no podía seguir siendo solo observador, que hay historias que te atraviesan y que si te salvan una vez, ya no puedes volver a la orilla sin sentir el agua en los huesos. Decidió quedarse en Chiapas. Compró una pequeña casa en las afueras de Comitán. Desde ahí colaboraba con colectivos locales, escribía columnas mensuales sobre memoria y verdad, y daba talleres a jóvenes sobre cómo contar historias con respeto, con alma. Emilia siguió liderando el centro comunitario. Viajó por otros estados compartiendo el modelo de La Vereda de Mariana y formó una red de mujeres cronistas que registraban las pequeñas historias de resistencia en sus pueblos.
Su voz comenzó a ser escuchada en foros donde antes no la dejaban entrar. Y Rodrigo, el periodista que había apostado por una historia que nadie más quería tocar, fue reconocido con uno de los premios nacionales de periodismo. En su discurso, dijo algo que quedó grabado en todos los que lo escucharon. No se trata de contar lo que nadie ha contado. Se trata de mirar donde nadie ha querido mirar, y luego quedarse ahí hasta que el silencio se rompa. Un año después, en el aniversario de la desaparición, las familias de Mariana y Daniel organizaron una caminata hacia el Chiflón. No era una protesta, era un acto de memoria. Subieron en silencio hasta el Ala de Ángel, el último lugar donde fueron vistos. Llevaron flores, cartas, fotografías. Algunos jóvenes del pueblo acompañaron la caminata en honor a los que nunca debieron haber sido olvidados. Al llegar, Julián y Emilia dejaron una placa de acero clavada a una roca. Aquí terminaron sus pasos, pero aquí también comenzaron los nuestros. Nadie habló, solo se escuchaba el agua caer, como una verdad que ya no podía esconderse. La placa de acero, con sus palabras sencillas pero cargadas de significado, se volvió un símbolo para la comunidad y para los visitantes. Poco a poco, el Chiflón empezó a ser conocido no solo por su belleza natural, sino también por la historia que guardaba. Se convirtió en un lugar de memoria, donde cada año se realizaban eventos para honrar a los desaparecidos, sensibilizar a los turistas y promover la justicia social. El gobierno local, presionado por la visibilidad nacional, implementó programas de apoyo a las familias afectadas por la violencia. Fortaleció la seguridad en las zonas turísticas y mejoró la vigilancia para evitar nuevos incidentes. Sin embargo, no todo fue sencillo. El arraigo del miedo y el silencio tuvo ecos profundos. Algunos habitantes del ejido que habían participado en el encubrimiento sufrieron consecuencias sociales y legales, pero otros permanecieron en la sombra, protegidos por pactos y complicidades que todavía se tejían en la región. La historia de Mariana y Daniel abrió heridas, sí, pero también permitió que la comunidad comenzara a hablar de esos temas que antes se ocultaban tras la indiferencia o el temor. Julián, Emilia y Rodrigo continuaron trabajando juntos, comprometidos, con dar voz a las verdades invisibles. Su relación se fortaleció con el tiempo, no solo como colegas, sino como amigos que compartieron el peso de una misión mayor. En una reunión informal, mientras repasaban planes para un nuevo proyecto documental, Julián expresó algo que resonó en todos. Esta historia no terminó con una sentencia. Solo cambió de escenario, y así era, porque la memoria, la justicia y la verdad eran caminos largos, caminos que ellos estaban dispuestos a recorrer. El tiempo siguió su curso, y en la pequeña comunidad de San Vicente la Mesilla, el centro comunitario La Vereda de Mariana creció. Se convirtió en un espacio de encuentro para jóvenes, mujeres y ancianos que querían aprender a contar sus historias, a registrar su memoria y a construir resistencia desde la palabra. Allí, Emilia impulsó talleres de fotografía, escritura y documentales. Su compromiso con la verdad y la justicia inspiró a muchos. Algunos jóvenes, antes indiferentes, comenzaron a interesarse en el periodismo comunitario y la defensa de los derechos humanos. Julián, aunque ya no cubría casos, seguía apoyando desde la distancia. Visitaba la comunidad para dar charlas y mantenía contacto constante con Emilia y Rodrigo. Juntos compartían materiales, coordinaban proyectos y se aseguraban de que la historia de Mariana y Daniel siguiera viva. La familia de Mariana, por su parte, fundó una organización para apoyar a víctimas de desapariciones forzadas. Buscaban no solo justicia, sino también sanación. Era un trabajo lento, lleno de desafíos,
pero también de esperanza. En la Ciudad de México, el caso fue citado como ejemplo en seminarios universitarios y talleres de periodismo ético. Se convirtió en una historia que mostró la importancia de la perseverancia, la investigación y la valentía. Pero lo más importante era que, lejos de ser solo un recuerdo doloroso, la historia de Mariana y Daniel se había transformado en un llamado a la acción. Un recordatorio de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Aquel verano, 9 años después de que Julián encontrara la cámara detrás de la cascada, la comunidad se reunió nuevamente en el Chiflón. Esta vez, la ceremonia no solo honraba a Mariana y Daniel, sino a todas las voces que se habían levantado en busca de justicia y verdad. Se encendieron antorchas, se cantaron canciones tradicionales en tzotzil y se contaron historias que habían permanecido silenciadas durante décadas. El aire estaba lleno de lágrimas y esperanza. Los niños jugaron cerca del agua, bajo la mirada atenta de sus abuelos, conscientes de que ese lugar ya no era solo naturaleza, sino memoria viva. Julián y Emilia, juntos en el borde de la cascada, observaron el agua caer con una mezcla de tristeza y paz. Sabían que el camino había sido largo, duro, a veces doloroso, pero también sabían que lo que habían logrado era invaluable. ¿Crees que ellos nos ven desde ahí arriba?, preguntó Emilia, señalando el salto de agua. Julián sonrió suavemente. Creo que sí, y creo que están orgullosos de que no los olvidamos. Mientras el sol se ponía, la cascada siguió su curso implacable. El agua, que había sido testigo de tantas historias, continuaba cayendo, como si cada gota llevara consigo un recuerdo, un susurro, una promesa. Porque en la vida, como en la memoria, lo que realmente importa no es cuánto tiempo pasa, sino qué hacemos con ese tiempo. Y ellos finalmente habían hecho que su historia valiera para siempre,